Muy buenas noches, queridos estudiantes de ITEM. Les saluda el pastor Eugenio Espinosa desde acá, Santiago de Chile. Para mí es muy grato poder, aunque sea a la distancia, poder comunicarme con ustedes y dar de manera muy especial la bienvenida a aquellos estudiantes que se van integrando a este curso de Contexto de la Biblia 2. Para los que ya participan de Contexto de la Biblia 1, poder también felicitarles por su deseo de querer progresar en este ardua tarea que significa la formación bíblico-teológica. Y vamos a revisar y compartir un día una clase que hemos preparado con mucho cariño, llamado Síntesis Histórica del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de las características de la revelación especial, es decir, la historicidad, la progresión y la soberanía divina, es importante fijar ciertas cronologías dentro del texto bíblico que nos faciliten la lectura y la comprensión del mismo. Fijando esta concepción de que es un regalo del pensamiento judeocristiano, de la historia en una línea, en lo que yo llamo progresión escatológica, rompiendo con esta lógica circular que es predominante en el pensamiento del mundo antiguo asociado al que por ahí aparece dentro del pensamiento griego, esta manera de entender el tiempo como un círculo donde los eventos se van repitiendo una y otra vez. El pensamiento judeocristiano, es decir, el pensamiento desde la cosmovisión bíblica, posee y nos muestra la historia no solamente, y ese propósito está expresado en el plan salvífico de Dios que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, el poseer una comprensión histórica nos facilita entender dónde estamos parados dentro del propio texto bíblico y cuáles son las claves para desarrollar un buen trabajo exegético y por ende una buena hermenéutica. Así que desde ya les dejo invitado a que puedan ver los videos. Para asegurarme de eso, también he agregado una guía de desarrollo que va a ser evaluada. Eh, no es que desconfíe de ustedes, pero sí es una manera de poder fijar cierta metodología, cumplir con los objetivos del curso. Así que bienvenidos y que disfruten de este tiempo. Bueno, antes de entrar en materia, algunos alcances con respecto al objetivo que nos vamos a fijar en esta clase. Primero, lo que vamos a fijar es una panorámica, no es un estudio acabado y profundo de los elementos historiográficos en relación al Antiguo Testamento, sino más bien es poder situarnos, si habláramos en términos de una línea del tiempo, en un punto determinado de esto a la hora de estudiar o leer el texto. Y en segundo lugar, la síntesis histórica nos provee de algo, nos provee también de un acercamiento y a su vez tú puedas reforzar algunos conocimientos que probablemente ya tengas en relación a la cronología veterotestamentaria. ¿Ok? Así que vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, antes de entrar en materia, algunos alcances con respecto al objetivo que nos vamos a fijar en esta clase. Primero, lo que vamos a fijar es una panorámica, no es un estudio acabado y profundo de los elementos historiográficos en relación al Antiguo Testamento, sino más bien es poder situarnos, si habláramos en términos de una línea del tiempo, en un punto determinado de esto a la hora de estudiar o leer el texto. Y en segundo lugar, la síntesis histórica nos provee de algo, nos provee también de un acercamiento a los elementos socioculturales y económicos del Israel antiguo, a la manera de entender y a su cosmovisión, que fue variando a través de los siglos, que no fue estática, sino que fue dinámica. Por lo tanto, yo te quiero invitar en que en los próximos minutos tú puedas estar muy atento, pensando también que vamos a tener una guía de trabajo que nos permitirá reforzar los objetivos planteados en esta clase. ¿Ok? Así que vamos a tomar nota con respecto a lo que viene por delante. Lo primero que vamos a determinar es la región o el marco geográfico donde el relato bíblico se desarrolla y donde también la narración bíblica expresa referencias y lugares
plasmados en ciudades, pueblos, países, naciones y prácticas culturales. Entonces, para comprender la Biblia es preciso tomar conocimiento de lo que significan los aspectos geográficos. Si bien vamos a dedicar una parte especial del curso a revisar la geografía bíblica. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer en este espacio es poder determinar la región donde se da el relato del Antiguo Testamento. A esa región le vamos a denominar la media luna o el creciente fértil. Y nos vamos a dar cuenta de que este espacio geográfico comprende varias regiones. La primera va en el noreste y desciende hacia el Golfo Pérsico, en lo que se conoce como la región de Mesopotamia, que significa en la tierra entre ríos o entre aguas. Y también la otra punta de esta media luna deriva en lo que conocemos como el delta del Nilo, una región fructífera que, producto del propio Nilo, posee grandes producciones de trigo y por ende se convierte en una especie de granero de abastecimiento y provisión, no solamente para Egipto, sino para los pueblos circundantes. Ahora, es importante entender que todo el Antiguo Testamento se da en una tensión constante entre las civilizaciones mesopotámicas y también lo que significa esta otra gran civilización que es la civilización egipcia. Si nos damos cuenta, geográficamente hablando, Palestina está en el paso que une tres continentes, lo que le hace poseer un estratégico valor geopolítico. Asia, África y Europa están conectados y las rutas comerciales estaban conectadas precisamente por el territorio de Canaán en el Antiguo Testamento. Así le vamos a denominar, y cuando hablemos de ese mismo territorio en el Nuevo Testamento lo vamos a hacer con referencia al territorio de Palestina. Hacia el final del cuarto milenio y el comienzo del tercer milenio antes de Cristo se echaban los cimientos de estas civilizaciones, Mesopotamia y Egipto. Estas dos regiones vieron el nacimiento de los primeros reinos poderosos que lograron imponer un gobierno organizado y unificado sobre sus poblaciones, y que en algunos periodos se extendieron más allá de sus fronteras naturales. El nacimiento de estas grandes civilizaciones se entiende en cierta medida por lo que significan el Nilo como fuente de integración y unificación de territorios y provisión de alimentos para lo que significó Egipto, y también de los dos grandes ríos, Tigris y Éufrates, para las culturas mesopotámicas. En este marco geográfico se desarrolla de una manera permanente el relato bíblico. Israel vive en un mundo que está marcado por dicha tensión y donde en ciertos momentos históricos genera alianza para poder subsistir. El gran bache, llamémosle así, es el periodo monárquico donde finalmente Israel va a tener una especie de independencia y esplendor bajo los reinados de Saúl, David y Salomón respectivamente. Ahora, para nuestro estudio vamos a establecer algunas separaciones históricas que nos permitan establecer una didáctica clara y también nos faciliten un poco el comprender las dimensiones históricas o el marco histórico donde se da el relato veterotestamentario. Bueno, para nuestro estudio vamos a fijar algunas separaciones históricas y el primer periodo que vamos a revisar es lo que nosotros llamamos la prehistoria. Aquí hacer una salvedad al uso de la palabra prehistoria. Cuando hacemos esta definición o establecemos esta categoría para definir cronológicamente hablando a este periodo, lo hacemos en función de determinar dentro del texto aquel periodo donde precisamente no se pueden fijar cronologías. Y llamamos también a este periodo historia primitiva. Cuando ustedes se acercan a los textos de estudio, lo pueden encontrar bajo esa categoría. Involucra los primeros 11 capítulos del Génesis, donde se nos presenta un amplio panorama desde la creación en el mundo hasta la era patriarcal. En estos primeros 11 capítulos, Dios crea en el punto de partida un mundo perfecto, lo que llamamos la creación ex nihilo. Dios crea desde la nada. Y este mundo se ve quebrado por la irrupción del pecado en el hombre, que lo va hundiendo cada vez. También es importante señalar que los autores de estos 11 primeros capítulos, más que tener el interés de hacer una recensión histórica, es decir,
explicar con claridad cómo se fueron dando los acontecimientos, buscan establecer un marco teológico que tiene por finalidad cumplir el propósito del Génesis, que es explicar la formación de Israel. En ese sentido debemos recordar que el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, tiene esta meta, no es tanto explicar la creación propiamente tal, porque los judíos o los israelitas daban por sentado que Dios era el creador de todas las cosas. Por lo tanto, aquí entramos en un conflicto que dice relación con nuestra manera de leer la Biblia. Lamentablemente, el anteojo o el filtro que ponemos para acercarnos al texto bíblico está limitado por una mentalidad modernista o postmodernista, llamémosla así. Este filtro o anteojo eh, genera presupuestos hermenéuticos y exegéticos que son muy difíciles de desprenderse en nuestro trabajo. Eh, por lo tanto, yo quiero recordar que es fundamental entender de que para el mundo antiguo, para los escritores bíblicos, no es tan importante explicar el cómo de las cosas, sino el qué. Y en ese sentido afirmamos, como dice la presentación, que estos 11 capítulos nos proveen más que de un testimonio histórico, historiográfico, de explicarnos cómo se fue generando cada uno de los acontecimientos, un marco teológico, donde encontramos el fracaso del ser humano en relación con su creador. Dicho fracaso es expresado desde una dimensión individual, como lo hace el capítulo 3, con lo que significa la caída humana, y también lo hace presente en una dimensión colectiva, como lo expresa el relato de la Torre de Babel. Recordemos que la Biblia no es un libro científico, no tiene un propósito científico, sino que busca revelar al Dios en su propósito salvífico. Siempre coloco este ejemplo. Pablo Neruda escribió una oda al Calquillo de Congrio, que es un poema, seguramente se inspiró en este rico alimento, y seguramente al mencionárselo a más de algunos les debe estar dando hambre en esta mañana. Pero, pero sería inútil intentar utilizar ese poema, que tiene un trasfondo en función a la sensibilidad del poeta frente a este alimento, para intentar cocinar el caldillo de congrio. Y es porque el escrito responde a un propósito distinto. Entonces la Biblia y el texto bíblico no tienen por finalidad responder a verdades de carácter científico, sino que buscan expresar verdades en el lenguaje de la fe. Y aquí hay una cuestión digna de reflexionar. ¿Son las verdades de fe verdades que deban ser respondidas en categorías científicas? Principalmente pensando de que hoy día existe una deificación de la ciencia como un paradigma final, es decir, la ciencia establece lo que es verídico de lo que es falso, esa separación, esa discriminación entre lo verdadero o lo auténtico de aquello que es falso, y por lo tanto carente de confianza. Bueno, sinteticemos algunas cosas que hemos revisado. Nos muestra estos 11 primeros capítulos a un Dios que crea desde la nada, lo que denominamos ex nihilo, y esto tiene mucha relación con el uso del verbo vará, que casi en la realidad del Antiguo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, se usa exclusivamente para Dios. Dios es el único que crea desde la nada, por el poder de su palabra. Lo segundo es que nos muestra una situación de tensión y de fracaso humano en su relación con Dios, desde la individual y hasta lo colectivo. Y en ese marco de fracaso va a establecerse la formación de una nación que va a ser luz al resto de las naciones, que se va a llamar Israel, y que dice directa relación con la elección de un hombre llamado Abraham. Bueno, a continuación veremos el segundo periodo, que es el denominado periodo patriarcal, que va, y aquí quiero señalar algo importante: las fechas siempre, en términos de cronología, presentan cierta diferencia en función de los estudios y también de los descubrimientos arqueológicos que van apareciendo. Pero aquí nos vamos a situar
en el bronce tardío, entre los años 2200 a 1700 a.C., para fijar este periodo que le llamamos periodo patriarcal. Esta es la segunda sección del libro de Génesis, que va entre los capítulos 12 a 50, y ya aquí nos presenta los orígenes de Israel como nación. Nos presentan en la elección de un patriarca, de un hombre llamado Abraham, que proviene de la región de Mesopotamia, específicamente de Ur de los Caldeos, y posee una secuencia narrativa. Esta secuencia narrativa dice relación con el llamamiento de Abraham, continúa con Isaac y con su hijo Jacob, para posteriormente describir la historia de los hijos de Jacob que formarían las 12 tribus, y concluye con el establecimiento de José y su familia en Egipto en la época donde gobernaban los Hicsos. A continuación veremos un video que nos ayuda a comprender un poco lo que fueron las culturas mesopotámicas, particularmente la ciudad de Ur de los Caldeos en los tiempos de Abraham. El antiguo Oriente Medio y Mesopotamia conforman una vasta región y una de las cunas de la civilización. Es en esta extensa zona donde se produjo la transición fundamental desde las formas de vida basadas en la caza y la recolección hacia la agricultura. Es aquí donde por primera vez fueron levantados templos y ciudades, donde primero se trabajó el metal, donde apareció la escritura y donde surgieron grandes reinos e imperios. El corazón del Oriente Medio es Mesopotamia, país entre ríos, como la llamaron los historiadores griegos. Esta inmensa área geográfica de casi 80.000 kilómetros cuadrados comprende el actual Irak y zonas de Irán y Siria. Fueron los ríos Tigris y Éufrates quienes, gracias a irrigar las fértiles llanuras por las que discurren, posibilitaron la vida en esta región de condiciones extremas, con temperaturas actuales por encima de los 50 grados en verano y muy escasas lluvias anuales. La tierra y el agua fueron los principales recursos, proporcionando abundantes pastos y una próspera agricultura. Los habitantes de Mesopotamia dispusieron de una gran variedad de animales como alimento. Las estepas estaban pobladas por gacelas, gamos y onagros. En las montañas había ciervos, jabalíes, tigres, leones, osos y cabras salvajes. Hacia el 6500 a.C., ovejas, cabras, cerdos y vacas están en la dieta de las gentes de Mesopotamia. No será hasta finales del tercer milenio antes de Cristo cuando el caballo y el camello sean domesticados. La aparición de la agricultura supuso grandes cambios. A partir del 8500 a.C., la sedentarización se extiende por el Próximo Oriente. Lugares como Jericó, Sanidar, Karim Sefir, Jarmo y otros presentan grandes avances en la agricultura y las técnicas materiales. En la meseta de Anatolia, Hazilar, Suberde y Khan Hassan muestran un alto grado de civilización, pero el asentamiento más grande y mejor conservado es Shatal Huyuk. Con una superficie de 12 hectáreas, en todo el asentamiento pudo haber unas 1000 viviendas en las que debió vivir una población de más de 5000 personas. Hechas de muros de adobe y prácticamente pegadas unas a otras, la entrada a las casas se hacía desde el tejado, al que se accedía por una escalerilla. La decoración de las viviendas, con pinturas, cráneos y cuernos de toro, entre otros elementos, así como las estructuras llamadas santuarios, han permitido sugerir que su población alcanzó un alto grado de ritualización. Hacia el sexto milenio, algunos lugares evolucionados, como Hasunna o Samarra, presentan una cerámica decorada con motivos geométricos. Más importante aún que estas culturas fue la de Tel Halaf entre el 5600 y el 4500 a.C. Sus habitantes desarrollaron nuevos conocimientos técnicos y crearon una de las más hermosas cerámicas de toda la historia de esta región. Poco tiempo más tarde, en el sur mesopotámico tiene lugar un floreciente poblamiento. Las gentes venidas quizás del este o del sur iraní llegan atraídas por los recursos naturales de la zona, agua abundante, exuberantes palmerales y condiciones para la caza y la pesca. Los yacimientos más significativos fueron los de Eridu, El Obeid, Uruk y Yemdet Nas. El Obeid, entre el 4800 y el 3750,
presentó los rasgos de una sociedad evolucionada y una organización teocrática. El período Obeid es característico por sus singulares viviendas, siendo Tel Maddur, en Irak, uno de los lugares mejor estudiados. En este sitio, las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz una vivienda, la casa de Usaid, construida con paredes hechas de ladrillos de adobe. Constaba de una larga habitación central, flanqueada por una serie de cuartos de menor tamaño. Pero lo más interesante de todo fue que en el lugar se hallaron restos de la vida cotidiana, como vasijas para comer, beber, cocinar o almacenar alimentos, azadas de piedra, piedras de moler, etc. Uruk aporta a la humanidad los más antiguos ejemplos conocidos de escritura, entre el 3500 y el 3000 a.C. Es esta ya un sistema completo con más de 700 signos distintos, y su función debió ser sobre todo económica, para el control y la administración de la riqueza de los templos. Las primeras tablillas de barro consignan la cesión de productos tales como el grano, cerveza o ganado. Otras son listas en las que los escribas aprenden a leer y escribir. Los signos son muchas veces sencillas figuras de significado evidente en las que, por ejemplo, una espiga representa a la cebada. Con el paso del tiempo se adaptó la forma de los signos para escribirlos con un punzón de junco. El resultado fue que las incisiones tenían forma de cuña, de ahí el nombre de escritura cuneiforme. Junto con la escritura, otras invenciones de este periodo están en el camino de la civilización. La cultura de Uruk, ya sumeria y extendida por toda la Baja Mesopotamia, proporciona el pleno dominio de nuevas técnicas, como la rueda y el carro, la navegación, el torno de alfarero, el arado o la fundición de metales. El trabajo del cobre y a partir del cuarto milenio antes de Cristo, el método de la cera perdida permitió fabricar objetos de oro, plata y plomo. Al mismo tiempo que surgen estos avances, la sociedad se va haciendo cada vez más urbana. Ciudades-estado como Lagash, Ur, Kish o Tutub, entre otras muchas, pueblan el paisaje de la Mesopotamia meridional, ahora dividida, estamos en el tercer milenio, en dos grandes regiones, Sumer y Akkad. Las ciudades sumerias como Cafadie están dominadas por un gran templo y aparecen rodeadas de murallas, pues son frecuentes las disputas. Algunas incluso llegan a los 24.000 habitantes y cuentan con un gran mercado. Proteger la propiedad individual y garantizar los tratos se convierte en una cuestión importante, y para ello se fabrican sellos cilíndricos en los que se graban escenas que quedan marcadas al pasarlo sobre una superficie de arcilla. Las ciudades-estado, aunque eran políticamente autónomas, compartían rasgos culturales como el idioma o la religión. El gobernante de una de estas ciudades, Sargón de Akkad, se alzará sobre el resto y fundará el primer gran estado de la región, el acadio, hacia el 2400 a.C. Paralelamente, los templos de las ciudades van evolucionando hasta convertirse en zigurás escalonados. Uno de los más antiguos y famosos se construyó en Ur, hacia el 2100 a.C. Ahora, en cuanto a la religiosidad de los grupos nómades, esta estaba marcada por un fuerte acento politeísta que se encontraba disociado de los cultos de las grandes urbes, básicamente porque es difícil de describir plenamente la fe en la era de los patriarcas. Quizás consistiera en una especie de religión familiar o tribal, asociada con el clan, donde el jefe del clan se constituía en una especie de mediador o sacerdote del mismo. En ese contexto se entiende claramente la afirmación generacional que encontramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 31-29, donde se habla acerca del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de los patriarcas no estaba de esta manera ligado a ningún santuario, se manifestaba al líder familiar o tribal, y desde esa perspectiva le ofrecía orientación, protección, descendencia y posesión de la tierra. Podríamos también agregar que con Abraham comienza propiamente tal la historia de salvación. Este repite la historia de Adán, pero al revés. Mientras el hombre desconfía de la sabiduría y bondad divina, el patriarca confía en la divinidad, abriéndose en ese modo a convertirse el padre de la fe. El relato pasa rápidamente por Isaac para concentrarse en Jacob y sus hijos, en este propósito del Génesis de mostrar la formación como nación del Israel antiguo.
Antes de seguir avanzando en nuestra exposición, quiero compartirles un video que habla acerca de los Hicsos. Los Hicsos fue aquella dinastía que estuvo gobernando en Egipto y que, según el relato bíblico, estuvieron en la época donde José llegó a ser el segundo tras de Faraón, un gran visir propiamente tal. Así que quiero compartir este video con ustedes para poder introducirnos ya en la comprensión del periodo siguiente, que es el periodo del Éxodo y la conquista. Que gobernó Egipto y no a un pueblo. Sabemos que venían de Asia Menor. Y cuando el reino de Egipto se desmoronó en el siglo XVIII a.C., es decir, durante la 13ª dinastía, le resultó fácil establecer un sistema de vasallaje y adoptaron oficialmente el estatus de faraones. Una estatua funeraria encontrada en Avaris nos da pistas sobre el aspecto que pudieron tener estos asiáticos. Es especialmente interesante el peinado en forma de hongo y las túnicas con franjas de colores. La piel del hombre tiene un tono amarillento. El cetro de madera que porta en la mano indica que era un alto funcionario. La búsqueda de estos extranjeros nos conduce a las cámaras funerarias de Beni Hassan, a cierta distancia de Avaris, en el Egipto Medio. Estos inmigrantes del Próximo Oriente aparecen en los muros tal y como los veían los egipcios. Son fácilmente reconocibles por su afilado perfil, sus barbas y peinados, por el tono amarillento de su piel y por los coloridos dibujos de sus ropas. Claramente diferentes de los egipcios representados en los mismos murales. A diferencia de los altos funcionarios de Avaris, estos hombres pertenecen al pueblo llano. La estatua de Avaris evidencia un considerable ascenso social de este pueblo inmigrante. Tras la expulsión de los Hicsos, comienza una nueva era para los egipcios. Los faraones se apoderan de Asia Menor. Canaán se convierte en una provincia egipcia. Un gran número de prisioneros de guerra cananitas son llevados a Egipto como esclavos. Entre ellos, un grupo al que los egipcios llaman Apiru, a los que describen como ladrones y bandidos. Aparecen en las fuentes egipcias como mercenarios y esclavos. Un papiro de la época de Ramsés afirma que arrastraban los bloques de piedra para la construcción del gran pílono. Algunos investigadores piensan que ellos eran los primeros israelitas y que el nombre Apiru se habría transformado posteriormente en hebreo. Cuando uno empieza a buscar los orígenes de los hebreos, no tarda en toparse con el término egipcio apiru, que se puede relacionar con el término hebreo. Para los egipcios, los apiru eran casi unos excluidos sociales, tanto en Egipto como en Canaán. A veces aparecían como siervos del faraón y otras veces combatían contra él. Es perfectamente posible que la palabra hebreo proceda de ese término. A finales del siglo XIII a.C., aparece por primera vez el nombre de Israel en la estela de la victoria del faraón Meremtá, entre la lista de pueblos sometidos en la campaña de Canaán. Prosiguiendo por nuestro viaje a través del marco histórico del Antiguo Testamento, cabe señalar que el tercer periodo que vamos a contemplar es el que denominamos el Éxodo y la Conquista, y va entre los años 1500 a 1220 a.C. Nuevamente reiterar que en este sentido no hay una opinión unánime en relación a la datación de este periodo. Hay algunos que hablan de un éxodo más temprano y otros de un éxodo más tardío. Sin embargo, colocamos esta fecha como un punto de referencia para poder construir una línea del tiempo en relación a las cronologías que se nos presentan en el texto bíblico. Esta sección va desde los libros de Éxodo a Josué y se produce tras la dinastía Ixta, donde los descendientes de los hijos de Israel vivirán 4 décadas de esclavitud.
Ya hacia fines del siglo XIV a.C. y a principios del siglo XIII, los hicsos van en retroceso siendo expulsados por los egipcios autóctonos. Recordemos que los hicsos tienen una calidad de pueblo semita, y este parentesco probablemente catapultó a que José pudiera llegar a ser el segundo de Faraón. Fue así que Ramsés II vio en los israelitas una amenaza y una cabeza de puente para futuras invasiones. Con la habilidad y la fuerza que un Estado organizado permite, los egipcios comenzaron a oprimir no solamente a los israelitas, sino a distintos semitas, recordemos que los hicsos eran semitas, con el miedo a que estos pudieran invadirle en un futuro cercano. Sin embargo, necesitaban de ellos de manera imprescindible para llevar a cabo los grandes trabajos públicos que se habían propuesto. En ese contexto, surge en aquella hora el primero y el más grande de los libertadores de Israel, Moisés, un hombre que había sido educado en palacio y que conocía las excelencias de la cultura egipcia y su vida libre. En este contexto, Moisés es llamado por Dios para liberar al pueblo de dicha esclavitud. Todo esto se enmarca dentro de un cuadro en el cual la promesa de libertad había sido establecida al propio patriarca Abraham. Cabe señalar que tradicionalmente el éxodo de los israelitas se ubica hacia aproximadamente el 1450 a.C., sin embargo muchos estudiosos modernos lo ubican en el 1250, haciéndolo coincidir con la era de Ramsés II. En este marco, la experiencia de liberación de Egipto se habría de convertir en el evento fundamental de la fe del antiguo Israel. Este hito significó el establecimiento de la alianza en el monte Sinaí, que va a echar las bases sobre la cual va a descansar no solamente la fe, sino el ordenamiento jurídico del Israel antiguo. Cabe señalar que junto a la salida de Israel, otros pueblos salieron junto a ellos. No debiéramos ser tan ingenuos en pensar que solamente Israel salió de Egipto, sino que otros pueblos salieron con ellos. Y se señala, según el relato bíblico, que la peregrinación duró 40 años. A continuación veremos un video para poder entender cómo se desarrolló el proceso de la conquista de Canaán por parte de Josué. Tras la muerte de Moisés, Josué tuvo la misión de introducir a Canaán en la tierra prometida. El color verde va indicando cómo se generó el desplazamiento en un proceso que no fue tan rápido como unos piensan. Tras la irrupción del Jordán, el pueblo se estableció en Gilgal para pasar a conquistar posteriormente la famosa ciudad de Jericó. Ahí están los muros como caen, ¿cierto? Usted lo puede ver cómo están cayendo en este instante. Tras de eso se dirigieron a la ciudad de Ai, donde tuvieron el famoso incidente con respecto al anatema y Acán, donde fueron derrotados. Posteriormente encontramos cómo conquistan Gabaón. Aquí está el incidente donde el sol retrocede 10 grados, según lo que describe el libro de Josué. El libro de Josué es bien particular porque de Josué a Reyes encontramos que los libros se denominan profetas anteriores, y básicamente porque más que presentarnos la historia en términos de eventos narrados o entendidos de una perspectiva historiográfica, es decir, meramente cronológica, encontramos una filosofía de la historia, que es el fruto de la denominada escuela deuteronomista. En el periodo exílico, Israel interpretó su historia a la luz de la fe, y bajo este esquema de la alianza, se le llama deuteronomista porque está bajo el esquema bendición o maldición, es decir, cuando se obedecía, el pueblo era bendecido, y cuando se desobedecía, era maldecido. El cuarto periodo que encontramos es el periodo de federación tribal, o también llamado periodo de los jueces, y que va aproximadamente entre los 1200 a 1050 a.C. Este periodo estuvo caracterizado por la falta de unidad. Si bien la fe es la base de la identidad nacional del Israel antiguo, la situación geográfica de Palestina y la falta de colaboración entre las distintas tribus contribuyeron a robustecer la tendencia individualista. Los israelitas estaban en un proceso de sedentarización a cambio de nuevas formas de vida, particularmente lo que significa la vida agrícola y pastoril.
Lo lamentable de este periodo es que se nos presenta una historia que yo llamo circular, es decir, hay un esquema presentado particularmente en el periodo de los jueces, o en el libro de jueces descrito, donde Israel asimila paulatinamente la cultura y las formas de vida cananeas. Esa asimilación produjo prácticas sincréticas o sincretistas en el pueblo hebreo. La religión de Yahvé, el dios hebreo identificado con la liberación de Egipto, incorporó prácticas cananeas relacionadas con Baal, conocido como el Señor de la Tierra, quien garantizaba la fertilidad y las cosechas abundantes. Los cultos cananeos eran muy atractivos porque eran una mezcla entre fervor religioso y también prácticas asociadas a la promiscuidad sexual. En este esquema circular, esta historia circular que se nos presenta en Jueces, nos muestra un Israel dividido, fragmentado, que experimenta opresiones a causa de sus enemigos y que está bajo este esquema deuteronomista bendición y maldición, juicio o retribución en bendición, en función a la obediencia a la alianza. De ahí que denominemos a estos libros de corte profético, porque es una historia interpretada a la luz de la fe. Cabe señalar que el último juez fue Samuel, y es una especie de puente entre este periodo de los jueces y también lo que va a significar la formación de un Estado ya organizado en función de la monarquía. En relación a la extensión del periodo, hay algunos que nos señalan que el periodo de los jueces duró aproximadamente 300 años. Nosotros en nuestro estudio nos vamos a inclinar por un periodo mucho más breve de 150 años, que tiene relación con los elementos que hoy día aparecen dentro de los estudios arqueológicos y también donde los eruditos bíblicos tienen mayor consenso. El quinto periodo que vamos a revisar es el que denominamos la monarquía unida, y va entre los años 1050 aproximadamente al 931 a.C. Israel quería ser como las otras naciones, tener un rey, y Saúl fue ungido como su primer rey. Su reinado no solamente marca la lucha contra los filisteos, sino que también la reunión de Israel ya no en función de una federación tribal, sino de un Estado organizado y jerarquizado. Probablemente esta sea la época de mayor esplendor que Israel recuerde en su historia, principalmente con David, su segundo rey, que va a conquistar y extender su territorio hasta límites jamás imaginado antes por la nación. Esta época dorada tiene su cúspide en la construcción del templo por Salomón. Este va a gobernar entre los años 970 y 931, y el templo se convertiría en el símbolo, en el ícono de la identidad nacional y también en el ícono de lo que significaba una nación que estaba en pleno apogeo. Ahora quiero compartir un pequeño video de síntesis con respecto a lo que significa la monarquía unida y lo que significó también la expansión de Israel en aquel entonces. Los orígenes del judaísmo se remontan al antiguo reino de Judá, en el actual Israel. El primer rey, Saúl, fue sucedido por David y Salomón, los cuales dieron paso a una época considerada por los judíos como una edad dorada. David comienza su reinado hacia el año 1005 a.C. Su siguiente objetivo será hacerse coronar soberanos de Israel, unificando a ambos y creando un Estado unido. A partir de entonces, logra extender su reino a costa de los arameos, consiguiendo sojuzgar a los moabitas, ammonitas y edomitas, a los que convierte en vasallos. David logra, finalmente, dominar a los filisteos, así como firmar tratados con poderosas ciudades del entorno como Tiro y Hamat, convirtiendo a esta última en una zona de influencia. Por último, David conquistó la ciudad de Jerusalén, que tenía un monarca independiente, haciendo de esta urbe la capital de su reino. Salomón, sucesor de David, no agrandó el reino con nuevas conquistas, sino que su política se encaminó a establecer alianzas con Egipto, Tiro y el lejano reino de Saba en Yemen. Además, la corte del rey alcanzó un gran prestigio cultural y político, construyendo en Jerusalén el gran templo de Salomón.